Bueno, salimos del mundo y volvemos a nuestro país para ver la realidad de cómo se está dando el ámbito político. La campaña presidencial ya se está empezando a desatar. Hay muchos elementos que analizar y para eso hemos convocado a dos personas que saben mucho de esto. En primer lugar, doña Paulina Valenzuela, que es socia fundadora de DataVoz. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Mauricio. Bueno, de nada. Y además estamos con don Sergio Toro, que es cientista político, doctor en ciencia política, me quedé corto, doctor en ciencia política, obviamente, y director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Mayor. Feliz de estar acá nuevamente. Muy bien, pero además ustedes dos tienen algo en común. Sí. Que además tienen un podcast que se llama, y yo me siento muy identificado con eso, A mí nunca me han encuestado. Mira, usted, señores y señores, en su casa probablemente tampoco, nunca lo han encuestado y de repente aparecen todas estas encuestas que dicen, no, esto es lo que piensa la gente y uno dice, y oye, ¿y yo? Yo también pienso así, ¿dónde está mi opinión? Bueno, claro. Ahí está la gran duda, si usted quiere conocer las respuestas acerca de esto, ahí está el podcast, que empieza ¿cuándo? Final de mes. A final de mes, súper anticipado, porque ya la semana pasada también nos habían dicho lo mismo, pero vamos a estar atentos y le vamos a decir el día y hora para que lo pueda escuchar, para tener estas respuestas. Oiga, comenzamos nuestra cuarta temporada, sí, a fin de mes. ¿Cuarta temporada? Claro. Oiga, no cualquiera lo cuenta, No, ahí les vamos a estar contando del nuevo capítulo, digamos. Ya, oiga, tenemos un titular además para empezar esta conversación. Mírenlo, los chats, oiga, esto está hirviendo. Los chats de Carol Cariola. Gestiones para amigos, contratos en Santiago y duras críticas al gobierno. Dice que el sistema forense le ha pedido denominado Celebrate Reader, que los tiene a todos locos, sobre todo en el Congreso y en reparticiones de gobierno, logró rescatar desde el teléfono de Iracy Hasler en el marco de pericias del caso Sierra Bella conversaciones de WhatsApp que habrían sido borradas. Bueno, dentro de esas conversaciones ustedes saben que habían algunas que daban cuenta de discusiones políticas donde se cuestionaba a autoridades bastante reconocibles de gobierno de una manera bastante dura, hay que señalarlo, ¿no? Entonces está la polémica, ¿no? Respecto de la pregunta, bueno, ¿hasta qué punto esto, digamos, puede ser considerado como legítimo y sobre todo, cuál es el impacto que tiene esto en el ámbito de la comunicación política, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opina Sergio acerca de esto? Primero que todo es la demostración clara de que la vida privada digital no es privada, básicamente. Desde hace mucho tiempo que hay una discusión respecto a qué tan públicas pueden ser las interacciones que nosotros hacemos por la vía digital. Todos los problemas que tuvo en su momento Facebook a través de Cambridge Analytica, donde nosotros entregábamos nuestra información y luego era utilizada por las campañas, es una demostración de que finalmente todo lo que nosotros generamos por la vía digital no logra ser necesariamente privado y se lleva de alguna manera a lo público. Ahora, en este caso particular, es básicamente una conversación privada que cada uno puede llegar a tener. O sea, finalmente el ser humano se basa sobre la estructura del ser humano se basa en los chismes, en los rumores, ¿cierto? Que se hace pública, ¿cierto? Y que genera esta conversación que es muy relevante porque es una conversación que nosotros tenemos que tener sobre la base de qué tan públicos son nuestras conversaciones en las redes en términos de esta conversación que pareciera ser más entre dos personas que tienen una amistad que una declaración política finalmente. Claro. Yo complementaría lo que dijo Sergio en el sentido de que pero también es una cosa cultural y de nuestros tiempos, digamos, de exponer nuestra vida, por decirlo de alguna manera, también públicamente. Las redes sociales hoy día nos permiten, a través de las fotos, las comunicaciones que hacemos, es irle contando a otros quiénes somos. Y ahí viene todo el concepto de lo que es la validación pública de nuestro ser, digamos, de alguna manera. Entonces, creo que hoy día además se confunde entre lo que yo dejo pasar, a través de lo que yo publico, comunico, y también de lo que yo manejo a nivel privado, de mis conversaciones privadas, digamos, que evidentemente hoy día están fundamentalmente en WhatsApp, Telegram u otras plataformas que se usan para comunicarse entre dos personas o entre grupos de personas, digamos. Entonces,
Yo creo que por ahí también hay una confusión importante, porque si yo me expongo permanentemente, expongo fotos mías, expongo personas que se vinculan conmigo, también da la impresión de que estoy abriendo esa puerta para que otros opinen de quién soy, de lo que digo y de lo que hago. Claro, pero cuando yo subo una fotografía al Facebook, cuando yo subo, digamos, algo a Twitter, es distinto a que yo sostenga una conversación privada con alguien a través de una plataforma como WhatsApp. Ahí hay una expectativa razonable de privacidad que yo tengo respecto a esa comunicación. Ahora, esta no es la primera vez que se revelan chats, ¿no?, respecto de conversaciones entre personeros, que son conversaciones que no tienen una connotación penal, para decirlo de alguna forma. O sea, no da cuenta de la comisión de un delito, sino de opiniones, de dichos, ¿no? Como los que muchas personas pueden tener, ¿no? Cuando usted de repente pela a alguien de su familia o pela a un amigo, ¿no? Usted, cuando pela al amigo, tiene la expectativa de que esa conversación no se va a divulgar públicamente, sino quizás usted no se referiría de esa forma a ese amigo, a ese familiar, ¿no? A ese jefe también. Oiga, ahí sí que ni hablar, ¿no? Pero fíjense, habíamos mostrado este titular que se vincula también con estos chats entre Guerra y Hermosilla, con comentarios sobre Helen Matei, que eran comentarios que obviamente, en este caso sí, no tenían un carácter político, ¿no?, sino eran bastante vulgares y se refería básicamente a la condición, digamos, de mujer y física de Evelyn Matei, ¿no? Ahora, ¿ustedes ven alguna diferencia, por ejemplo, en estos chats que se revelaron respecto de Iracy Hasler y Carol Cariola, con estos chats, ¿no?, que se revelaron respecto de Hermosilla y Guerra refiriéndose a Evelyn Matei? ¿Son equivalentes? No, yo creo, a ver, es que yo creo que están en un contexto distinto, particularmente porque esta es una conversación entre dos amigas, por decirlo de alguna manera, correligionarias también, digamos, el mismo partido, pero que hace referencia a alguien, a una opinión que tienen respecto de un tercero, que yo lo digo, es la cultura del pelambre que está instalada en Chile, digamos. O sea, en el fondo la gente habla de otros, pero lo que no espera es que aparezca en el diario el comentario del otro. Ahora, ¿qué es lo que se habla también? Porque estas no son, Sergio, dos personas. En el caso de Iracy Hasler y de Carol Cariola, son dirigentes políticas que hablan sobre política, juicios políticos respecto de otros políticos, ¿no? Sí. Y eso quizás puede marcar un elemento diferenciador de dos personas que hablan de la situación, digamos, física de un tercero, aunque sean todos políticos. Sí, hay una connotación política claramente. El hecho de que finalmente la presidenta de la Cámara se refiere al presidente de la República en determinados términos, también uno tiene que cuidar esos modos, digamos, fundamentalmente porque estás hablando de dos personas que representan instituciones, ¿cierto? Ahora, la pregunta está en que... Pero perdón, ¿cuidar cómo? Porque ahí no... ¿En qué sentido? Si hay una conversación entre dos personas y una conversación privada, claro, ¿qué cuido? Digamos? Ese es como mi mirada respecto a este tema, porque efectivamente, si lo hago públicamente, claro, lo tengo que cuidar. Pero si lo hago privadamente... ¿Cuántos políticos, y aquí voy a hacer una afirmación que a lo mejor no es muy adecuada, pero cuántos políticos deben pelarse, digamos, y hablar en estos términos entre ellos, pero no sale publicado en un diario? Entonces, yo creo que hay una pequeña distinción ahí, ¿no, Sergio? Sí, yo creo que hay una distinción. A mí me parece que la manera en que finalmente uno se tiene que expresar en términos institucionales, tienen que existir ciertos códigos de expresión institucional. No sé si en algún momento la diputada le dijo al presidente lo que pensaba en ese sentido. Fue un momento de ofuscación. Por otro lado, es un momento de ofuscación, uno puede canalizarlo de distintas maneras. Exacto. Hay una cantidad de investigaciones que señalan que precisamente estas redes sociales se transforman en mecanismos de canalización de las ofuscaciones, ¿cierto? Que los chats generalmente con amigos son canalizadores de ofuscación inmediata, ¿cierto? No hay capacidad de pensar. El filtro, no hay filtro porque finalmente lo tienes siempre a mano. Pero hay que aclarar que WhatsApp no es una red social, es un mecanismo de comunicación con personas, digamos. Es como el teléfono. El teléfono, cuando yo llamo a alguien por mi celular, no estoy usando una red social. Claro. ¿No? Entonces ahí hay una expectativa de privacidad que creo que es un elemento relevante, porque uno no le puede exigir a alguien que está en ese contexto el que se exprese, ¿no?, de una forma equivalente a la que se expresa en una conferencia de prensa o en un post en Twitter o en Facebook, ¿no? Ahora,
ya que tenemos una conversación aquí abierta más que una entrevista, yo les voy a dar mi opinión. Yo creo que acá se ha hablado mucho respecto de, bueno, un ámbito tiene que ver la filtración, ¿no? Y que no corresponde que esto se filtre, ese es un ámbito. Pero respecto del mérito, si era de interés público o no la conversación que se filtró respecto de Cariola y Hasler, yo creo que sí era de interés público, no penal, pero público en la medida que eran dos dirigentes importantes del Partido Comunista que hacían referencia a la gestión de un gobierno, de una colección a la cual ellas pertenecen, ¿no? Y eso también es un insumo político, o sea, saber qué es lo que realmente piensan, eso lo hacía pertinente esa perspectiva, más allá que haya sido ilícito o no ilícito, era una conversación privada. A diferencia, porque mucha gente invoca eso, dicen, pero ustedes no dijeron nada cuando se publicó los comentarios de Guerra y Hermosilla respecto de Matei, pero eso es distinto porque nos hacían referencia a una cuestión política, a su gestión política, a su proyección política. Ahora, hablando de política, ¿cómo esto, Sergio, tú crees que podría afectar el futuro político de Carol Cariola? Ella quería ser, entiendo, candidata a senadora por Valparaíso. Bueno, yo creo que eso está por verse. Depende cómo siga la investigación, ¿cierto? Hay un grupo no menor de personas que son adherentes a Cariola que señalan que esto es una persecución política importante, ¿cierto? Que es un nicho electoral además, ¿cierto? El hecho de que finalmente ella también haya hecho gestos, por ejemplo, de renunciar a la Cámara de Diputados, está en ese camino también. Y también hay un momento en que esto se está haciendo que mucha gente en realidad lo mira de no muy buena manera, digamos. El momento en que ella logra dar a luz, digamos, en el momento en que ella recién es madre, están ocurriendo estos episodios de filtraciones, digamos, que salen desde la Fiscalía. Entonces también hay ahí una disputa entre la opinión pública respecto a cómo llevar a cabo esta observación. Oye, Paulina, ¿esto podría terminar beneficiando a Cariola quizá o no? Esto es parte de este es el tema de las estrategias políticas, digamos, de la comunicación política, como se le denomina. Que básicamente uno va poniendo temas que ponen en cuestión ciertos liderazgos, evidentemente, ya sea positivamente como negativamente. Pero evidentemente es una información que entra en la población. Y aquí es bien central el hecho de entender que la comunicación política hoy día no es directa a un solo electorado, sino que más bien se va segmentando y abriendo distintos grupos. Hay grupos que probablemente esta información no pasa nada, digamos, no genera nada respecto del juicio o evaluación que tienen de Carol Cariola. Distinto es a lo mejor la población, el electorado menos interesado, más desafectado, más volátil. Esta información puede ser clave respecto a sus decisiones. Entonces, yo diría que cualquier información de este estilo o de características similares, evidentemente tiene un impacto político en las elecciones o en las decisiones de ciertos electorados. No es transversal, no es general, digamos. Entonces, yo creo que si esto se sigue dando de alguna manera, y es muy probable, porque en periodos de campañas electorales, aquí todo el mundo saca su artillería, digamos, en términos de información, para poder ganar ciertos puntos, ya sea para sí mismo o para perjudicar o perjudicar al del frente. Entonces, pero yo le pondría más atención a eso. Mira, yo te daré un ejemplo que yo creo que es bien central. Nosotros hicimos un estudio sobre desórdenes informativos hace un par de años respecto de la Convención Constitucional. Y nos dimos cuenta que fundamentalmente hay una viralización o comunicación de noticias falsas que aparecen en redes sociales y que probablemente están se nutren de toda esta información que puede circular en esta red, que la gente viraliza y por lo tanto se hace conocido para la población. Ese nivel de viralización de noticias falsas es bastante alto, 30% aproximadamente. Entonces, yo diría que pensando en lo que se viene, pensando en los candidatos a distintos cargos, senatoriales, presidenciales, qué sé yo, el cómo se informa a la población hoy día, que es a través de estos mecanismos, bastante más a la mano. O sea, estamos todos con el celular aquí, o sea, bastante más a la mano, es fundamental en la determinación de cómo el electorado va a tomar decisiones. Entonces, este electorado se informa a ese nivel. De hecho, Sergio lo mencionó en el programa pasado, habló de la superficie, si recuerdas. Dijo, hoy día la población está más informada que antes, pero a nivel
más superficial. Claro, y no solamente tiene que ver con que es mucho más asequible en los medios, ¿no? Por todas estas plataformas sociales, sino también está menos concentrado quien emite, ¿no?, el mensaje, ¿no? Antes éramos básicamente, me acuerdo que una entrevista un fin de semana en el Mercurio, ¿no?, era determinante para la agenda de la semana. Exacto. Incluso podía cambiar, ¿no?, el destino político de lo que estaba ocurriendo en un determinado momento, antes de las redes sociales. Hoy día, la verdad que eso no es así, porque son muchas las fuentes de información. Ahora, ese impacto en las redes sociales, en la comunicación política, ¿tú cómo lo ves en este caso? Primero veo una sociedad fragmentada, ¿okay? ¿Ya? Y esa sociedad fragmentada es canalizada precisamente por informaciones de redes sociales que adhieren a esa fragmentación, sea ideológica, sea... Y la refuerzan, digamos. Y la refuerzan, claro, a través de sus sesgos, sea ideológica, sea política, sea como sea. Y que por tanto las redes sociales lo que hacen es precisamente articularse sobre cada uno de estos nichos de preferencias electorales y los van reforzando. Ya, ¿cómo concretamos eso, por ejemplo, en un caso así como para aterrizar el tema al tema presidencial 2025 las parlamentarias? Tenemos mucho más candidatos que antes. ¿Ya? Esos candidatos adhieren a determinadas preferencias que están conversadas en la sociedad. Por tanto, esa cantidad de candidatos sí están representando, obviamente, a sentimientos, pensamientos que tiene la ciudadanía. Entonces, sea de izquierda o de derecha, esa cantidad de candidatos están hablándole a alguien que está dentro de esta lógica. Y esto es fundamentalmente porque nosotros ya carecemos de la canalización partidaria, ¿cierto? O sea, ya no hay partidos que estén enraizados en la sociedad y que vayan determinando ciertos grupos, sino que más bien ante partidos ausentes, ante una cantidad de personas que no se identifica ideológicamente, ante una cantidad de personas que no se identifica partidariamente, usted ahora tú observas una sociedad ultra fragmentada que va para allá, que va para acá y que son recogidas por determinados candidatos eventualmente en determinados tiempos, ¿cierto? Y eso creo que es súper relevante, es decir, en algún momento la sociedad puede estar en un lugar y creer en términos de sus preferencias, son absorbidas por estas personas que son más o menos candidatos esponja de eso. Claro. ¿Ya? Y que luego esa sociedad se va de esas creencias y busca otras ofertas. ¿Puedo dar un ejemplo? Porque yo creo que es importante lo que dice Sergio, que lo que ocurrió esta semana con las apariciones de Kast y de Kaiser con armas, digamos. Ya. O sea, tú ahí, ¿qué es lo que hacen ellos en términos comunicacionales? Refuerzan una idea que tiene que ver con... Y una emoción. Está bien, pero es la idea que ellos sostienen o la creencia que ellos tienen desde el punto de vista de sus propias candidaturas. Entonces ellos refuerzan una idea y lo hacen a través de redes sociales. O sea, estos videos que circularon, uno disparando y otro con el rifle, digamos, tiene que ver con una idea que quieren instalar en la población y lo hacen a través de redes sociales, no lo hacen a través de un diario, porque evidentemente eso no tiene lo visual a lo que es tan sensible la población, sino que a través de estos medios. Entonces, no es menor utilizar las redes como el puente para comunicar una idea y hacerlo de una manera sencilla, rápida, que llegue a la población, porque yo me quedo con eso. O sea, hoy día lo que la gente en general recoge de redes sociales son informaciones cortas y rápidas. Videos, no sé cuánto durará en promedio una publicación, segundos, digamos, pero ahí tú transmites una idea central que queda en ellos. Entonces, bueno, es lo que hicieron ellos toda esta semana, digo. Tú refieres, claro, lo que hicieron ellos dos, pero también acordémonos lo que hizo Kast en la campaña anterior que ocupó TikTok. Totalmente. ¿No? Como un instrumento que era muy importante para su campaña y de esa forma finalmente hegemonizó a la derecha y logró ser el candidato, ¿no? Exacto. De ese sector político. Entonces eso es bien importante. Ahora, el uso de estas redes sociales, ¿no? Ustedes lo ven, obviamente es un uso en alza. Al parecer las personas ocupan un importante tiempo en redes sociales para absorber estos contenidos que más que a la racionalidad, como yo señalaba, ¿no? Evocan lo emocional, ¿no? Y yo creo que le están hablando los candidatos más a ese ámbito, lo que puede ser también un poco peligroso, porque más que idea, ¿no?
es básicamente capturar un sentimiento, una emoción respecto a un determinado tema. Por ejemplo, la seguridad, ¿no? Claro. Y ahí está, por ejemplo, Claro. matar por votos, pena de muerte y uso de armas marcan debate en la competencia presidencial de la derecha chilena. Hoy día es casi, digamos, quién es más de derecha, quién es el más duro, ¿no? Él Matei, no, yo quiero la pena de muerte, y aparece casi diciendo, no, la pena de muerte no, porque ¿sabe qué es peor que la pena de muerte? Es tener los muertos en vida en una cárcel terrible. Entonces, al final, es quien tiene, ¿no?, el discurso más duro, Sergio. ¿Cómo se explica esto? Y las emociones además son volátiles. O sea, todos Claro, pasamos sí. por emociones de alegría, tristeza, etcétera, que finalmente también determinan esas preferencias. Claro. O sea, lo que está detrás de todo esto es entender que ningún candidato va a ganar solo por redes sociales. Eso también es muy importante de establecer. Hay una cantidad de investigaciones que lo señalan, que básicamente solo redes sociales no funciona. La idea del offline y online también es importante, es decir, cuánto tú te despliegas territorialmente, cuánto tú muestras tu capacidad simbólica como candidato, también es importante. Hay un ejemplo claro que se dio en Argentina. Hubo un candidato de la provincia de Buenos Aires, Ya. ¿no? Alex Kichilov, que su campaña era Clio mata Big Data, ¿no? Clio era por su Renault Clio. ¿Ok? Ah, ya, su auto. En su autito, él iba y tenía el interés de llegar a más de 500 personas diarias. Entonces recorría la provincia de Buenos Aires precisamente para recuperar esta capacidad simbólica también de la política, a diferencia de su contrincante, que era una contrincante que solo desarrolló campañas vía redes sociales, ¿no? Ya. Y bueno, y esto finalmente Alex Kichilov triunfó. Ah, Clio mató a Big Data. Clio mató a Big mira, Data. qué notable. Entonces, ahí está muy claro respecto a la necesidad de que todos los candidatos tengan que generar despliegues importantes, más allá de solo las redes sociales, que son preferencias emocionales que pueden ir variando de un lado a Bueno, otro. hay un Qué caso acá, complementario, ¿no? ¿no? Hay un caso en Chile, en las últimas presidenciales, Franco Parisi, ¿no? Claro. Que ni siquiera estuvo en el país, hizo una campaña básicamente a través de redes sociales. Ahora, claro, le alcanza para tener un resultado sorprendente para muchos, ¿no? Llegó tercero, pero claro, no alcanza, como tú bien dices, para obtener el premio, ¿no? Que es ser finalmente electo como presidente de la República, como autoridad. Claro. Ahora, ¿tú ves que por lo menos los candidatos tengan esa conciencia? Porque yo por lo menos veo cada vez más a candidatos que tienen muy poco despliegue territorial, ¿no? Mucha red social. Y esto también es aplicable para quienes están fuera de estructuras partidarias, ¿no? No, total. Tenemos muchos candidatos independientes que básicamente por un tema de recursos, ¿no? No van a tener la posibilidad de tener ese despliegue. Porque fíjense, el rey de la empanada, Artés, Jocelyn Holtz, los precandidatos independientes que buscan llegar a la primera vuelta. En el sitio web del CERVEL está habilitado para quienes quieran patrocinar a los que pretenden aparecer en la papeleta. Bueno, ustedes ya lo saben, pero les cuento a nuestras amigas y amigos que existen 42 candidatos a la presidencia de la República hasta ahora, que están inscritos en el CERVEL. Y fíjese, usted, señora y señor, puede, a través de su clave única, ir a el CERVEL y puede darle su apoyo. Ellos necesitan juntar 35.000 firmas para poder inscribir su candidatura y estar en la papeleta, que no es mucho, yo diría, no es un umbral tan alto, ojo, 42 candidatos, Paulina. ¿Qué opinas acerca de esto? O sea, a ver, por una parte, esos son los candidatos que probablemente van a hacer más uso de estas estrategias porque hay un tema de recursos de por medio, digamos. Claro. O sea, no tienen un respaldo, por decirlo de alguna manera, institucional o de partidos o movimientos que les puedan proporcionar los recursos para hacer la campaña. Por lo tanto, es esperable que ellos, si logran las firmas, las 35.000 firmas, no me imagino 42 candidatos en una papeleta, lo van a hacer. Yo creo que, yo complementando lo que decía Sergio, yo creo que esto es una cosa complementaria, porque cuando uno ve estudios en los que mide el uso de redes sociales, evidentemente la población más joven son más usuarios y por lo tanto para llegar a esa población que históricamente era la menos interesada en participar en procesos electorales, pues es un buen mecanismo. En tanto las personas mayores, tal cual, requieren la presencialidad, quieren ver al candidato en su territorio. Claro. Entonces yo creo que una de las cosas interesantes de las campañas políticas que se vienen es que la complementariedad entre lo que es el trabajo en terreno
en la calle, digamos, el puerta a puerta, digamos, como que la gente te vea, es muy central, pero también va a ser este otro, y este otro va a estar más mediado por información o por lo que se denomina desórdenes informativos, por información confusa, difícil de verificar. Habían instancias en elecciones pasadas del fast check, que es básicamente verificar una publicación, pero eso es una cantidad de energía y recursos que es difícil de instalar. Por lo tanto, hay que entender que la población efectivamente va a estar más expuesta a estas dos formas, digamos, de movilización, y probablemente estos candidatos, no me los imagino todos en la calle, pero evidentemente van a usar estos mecanismos para comunicar su idea y buscar votos, digamos. Bueno, habrá que ver qué es lo que ocurre, además, con todos estos candidatos. Oye, bueno, muchas gracias, se nos acabó el tiempo, muchos temas que tratar, esperamos tenerlos nuevamente acá, se nos quedó muchos de los temas, tratamos la mitad de los temas que queríamos tratar con ustedes, con eso les digo todo. Bueno, una reflexión final, ¿ustedes creen que la presidencial de Chile este año, Clio, mata a Big Data o no? De todas maneras, o sea, el despliegue territorial y la capacidad simbólica de los partidos, de los candidatos, van a ser súper relevantes a la hora de definir las preferencias. Excelente, Paulina. O sea, vaya a la feria. Lío mata. Que bueno la confianza de mi partner, pero yo no estoy tan convencida. Yo creo que va a ser un mix entre las dos cosas. Vamos a ver, pero yo no creería que Clio mata a Big Data completamente. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Muchas gracias por haber estado acá con nosotros. La próxima semana vuelven, obvio. Atento al podcast. A mí nunca me han encuestado, a usted tampoco seguro. Muchas gracias y nos estamos viendo nosotros, amigas, amigos, acá mañana en Stock Disponible, porque esto no para acá en Vía Extra. Hasta mañana. Oye, muchas gracias por venir.